En este video voy a pasarte 3 consejos profesionales de dibujo para que mejores la calidad del resultado final de tus dibujos. Por eso que te pido que te quedes en este video hasta el final, porque luego de aplicar estos 3 trucos, estos 3 consejos, los resultados de tus trabajos van a mejorar de una forma sorprendente. Conversando con mis estudiantes he notado que en casi todos los casos, la gran mayoría de ellos, cuando están comenzando a dibujar, las personas cuando están comenzando a dibujar piensan de forma muy lógica cuando están haciendo un dibujo. De forma lógica, ¿en cuál sentido, Bruno? Que, por ejemplo, cuando van a dibujar un cierto objeto específico o una parte del rostro, todo el pensamiento, todo el razonamiento está en dibujar ese objeto tal cual nosotros aprendimos anatómicamente hablando cómo lo tenemos que dibujar, con cada contorno, con cada línea. Entonces, cuando vamos a dibujar un ojo, nos preocupamos con hacer cada contorno, dibujar cada pestaña, cada párpado, o cuando vamos a dibujar las cejas, dibujamos cada una de los pelitos de las cejas de forma individual, y eso es algo que yo he visto que se repite en casi todos los casos. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? Nuestro cerebro está acostumbrado para identificar formas geométricas y identificar además formas que nosotros ya reconocemos. Por eso que cuando nosotros estamos mirando las nubes, nosotros identificamos cosas en las nubes, animales, objetos, o cuando estamos mirando baldosas, identificamos rostros en esas baldosas, porque nuestro cerebro está acostumbrado a visualizar cosas, visualizar objetos, visualizar rostros en cosas que no tienen un rostro ahí, que no tienen objetos dibujados literalmente ahí en esas cosas. Pero nuestro cerebro trabaja de esa manera. ¿Y cuál es el chip? ¿Cuál es el giro que yo propongo? Te propongo a ti que comiences a aplicar en tus creaciones, en tus trabajos de dibujo. Es que trates de no pensar en el objeto que tú estás dibujando, que no te enfoques en dibujar un ojo con todos sus detalles, y sí que te enfoques en dibujar esa forma geométrica grande, abstracta, simplificada, que sugiere el formato del ojo. Esa forma abstracta que sugiere el formato de la boca, esa forma abstracta que sugiere la forma general de una cabeza humana. Y lo mismo también cuando tú vayas a dibujar las sombras, porque las sombras, en vez de hacer aquellas manchas de grafito, esparramar manchas de grafito por todo un rostro, por ejemplo cuando estamos dibujando un rostro, lo que más conviene hacer es trabajar en las sombras, también como si fueran esas formas geométricas, delimitar contornos, trabajar con formas geométricas, olvidarte del objeto en sí que tú estás dibujando y concentrarte en todas las formas geométricas que podrías abstraer de eso. Entonces, en esta pintura del pintor John Singer Sargent, ¿no? En realidad es un estudio hecho por otra persona, otro artista, pero podemos ver cómo este pintor, este artista, él claramente utilizaba este principio de la geometrización de las formas complejas. Podemos ver incluso cómo él hace eso para dibujar esta parte del rostro, esta parte de la izquierda del rostro. Si observamos bien, podés notar que acá, ¿no?, el contorno de su pelo, en la parte de adentro, ¿no?, el contorno de su pelo prácticamente desaparece con todo el resto del rostro. O sea que acá, si nos fijamos bien, hay una forma geométrica que pasa por acá, luego me toma la ceja, luego baja por la nariz, viene por acá, viene y hace todo esto, viene por la parte del labio inferior, luego viene por la barba y hace toda esta vuelta aquí arriba, pasa por el pelo y bueno, después continúa hacia esta parte. Todo esto que está acá en esta gran figura geométrica que yo dibujé, puedes ver cómo es algo único. No hay
un contorno específicamente que me divide la línea del pelo con la parte del frente, ¿no? de su cabeza, de la cara. No hay una línea de contorno que me delimita esta parte lateral del rostro. Todo esto es una única forma geométrica. Y en una fotografía de referencia que tú estés utilizando para dibujar, es interesante que tú identifiques esos patrones geométricos. Lo mismo, por ejemplo, todo su pelo aquí es un patrón geométrico, es una forma geométrica que eso se dibuja. Se dibuja. Bien, también si lo pensamos un poco, todo su bigote, la ceja, su bigote, la ceja es una forma geométrica bien clara. Él no fue con el pincel y fue pintando a cada uno de los pelitos por separado, sino que identificó todo el espacio que ocupan las cejas como una forma geométrica y eso lo unió y lo pintó con el grado de oscuridad, ¿no? Con el valor que corresponde. Lo otro que quería comentarte, que ya más o menos va de la mano con el punto anterior, es que simplifiques las sombras en bloques geométricos también, pero que unifiques valores. Valor significa un color convertido a gris, un color convertido en blanco y negro, que unifiques valores que sean parecidos en un dibujo. ¿Qué significa unificar sombras? Es tratar de visualizar en la imagen de referencia y en el dibujo poder trazar una sombra que se una con varias partes de la referencia que estamos dibujando. Podemos ver como acá, en esta parte, la sombra proyectada por el cuello de este muchacho prácticamente se une, es tan parecida con la sombra propia de la mandíbula que la misma forma geométrica se une en una cosa sola. En verdad, si yo fuera súper detallista y minucioso, acá por razón lógica iría un contorno y después el contorno de la mandíbula hacia arriba, pero es más fácil identificar y unir formas para dibujar las sombras, de manera que si yo tengo dos sombras que son muy parecidas entre sí y están una al lado de la otra, yo puedo unificar todo eso en un bloque solo. Entonces yo identifico el contorno, dibujo el contorno por el que va a pasar toda esa sombra unificada y eso es lo que me va a resultar luego en una sombra entera. Bien, lo mismo si lo pensamos bien, claro que acá se nota el hueco de las fosas nasales, pero yo podría perfectamente unir la sombra propia de la nariz con la sombra proyectada sobre el rostro, que no habría ningún problema. Podría unir esto en un único valor. También, como lo vimos en el ejemplo de las cejas, la sombra propia se une prácticamente con el formato, el valor de las cejas. Y todo esto lo pintamos como si fuera una cosa única. Y eso facilita mucho el proceso del dibujo y además te hace ver la imagen de referencia, lo que tú estás dibujando, de una forma más general para poder también relacionar las distintas zonas de un dibujo, las distintas zonas que tienen que ser más oscuras que otras. Y el último consejo que quiero pasarte en este video es que jamás, nunca pintes, nunca dibujes las sombras en un dibujo sin antes haber definido la estructura y el volumen primero. Estas tres etapas hacen parte de un método de dibujo que le enseño a varias personas de muchas partes en el mundo. Si te interesa saber más sobre este método de dibujo, tengo una presentación sin costo y puedes acceder a esa presentación escribiendo dibujardesdecero.com en tu navegador o haciendo clic en el enlace, el primer enlace que está en la descripción de este video. Pero a lo que voy es lo siguiente: nunca dibujes las sombras sin antes haber definido la estructura y el volumen de tu dibujo. Pensá en un arquitecto.
el arquitecto, cuando tiene que levantar el edificio, antes de levantar un edificio primero tiene que hacer otras cosas, como por ejemplo dibujar un plano, definir dónde una casa, por ejemplo, si el arquitecto quiere levantar una casa, tiene que definir en el plano dónde va a estar el baño, qué espacio va a ocupar el baño, dónde va a estar la cocina, cuál es el espacio que va a ocupar la cocina, ¿no? Tiene que colocar las bases para luego levantar las paredes. Y además, él no puede colocar ventanas donde no hay paredes. Él tiene que definir primero la base, luego el plano, ¿no? En este caso, levantar las paredes y luego que estén levantadas las paredes, colocar las ventanas. Jamás va a poder colocar una ventana sin tener un plano y sin tener una pared. Y esto también lo llevamos al dibujo y a las artes en general. Muchas veces nosotros queremos ir directamente a los detalles de un dibujo, agregarle las pestañas a los ojos, pero sin antes haber definido la estructura del ojo y el volumen que ocupa el ojo en el rostro. Por eso que tenemos que tratar de evitar apurarnos e tratar de evitar ir a los detalles tan pronto en el dibujo y sí ir etapa por etapa, desde el comienzo hasta el final. Primero dibujamos la estructura general del objeto en cuestión que estamos dibujando, definimos el volumen con líneas topológicas o líneas de volumen, que eso es algo que yo enseño dentro de mi método. Y luego, después que estén esas dos etapas bien definidas, ahí pasamos al dibujo de las sombras, al sombreado. Si nos saltamos alguna de estas etapas, el proceso de dibujar se vuelve algo mucho más difícil y es más fácil cometer errores más adelante si no resolvemos estos asuntos primero. Así que te recuerdo que si querés saber un poco más sobre este asunto, dibujardesdecero.com, o puedes hacer clic en el primer enlace de la descripción de este video para continuar aprendiendo un poco más sobre esto. Y obviamente que dibujar por varias horas por día te va a ayudar de cierta manera a mejorar en tus dibujos, pero es mejor cuando tú no practicas durante varias horas por día, pero practicas algunos minutos. Pero en esos minutos tú trabajas en ejercicios bien concisos que te van a ayudar a mejorar ciertas etapas, ciertas partes del dibujo. Por ejemplo, que tú todos los días hagas un boceto para practicar la estructura, para practicar proporciones. Y que luego al día siguiente tú hagas un boceto solamente para practicar las sombras, y hagas un dibujo rápido para practicar el sombreado. De esa manera tú vas a aprender mucho más rápido. En vez de tomarte 5 años aprender a dibujar, te va a tomar mucho menos tiempo porque estás entrenando tu cerebro para aprender y mejorar en esos aspectos específicos del proceso de dibujar, que esos aspectos específicos juntos luego se transforman en la habilidad del dibujo, por decirlo de esa manera. Si te gustó este contenido, dale al me gusta para ayudar a que el algoritmo de YouTube continúe promoviendo este video para más personas. Compartilo también con algún amigo dibujante al que vos creés que le podría aportar este contenido. Y también voy a dejar hacia mi izquierda, hacia mi derecha, un video que creo que se complementa mucho con este y te va a continuar ayudando, te va a continuar aportando cosas en tu aprendizaje con el dibujo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final en este video y espero verte muy pronto en un próximo video.